Capítulo 122. 122. El fin. Miré la tierra bajo nosotros y, aunque parecía relativamente normal, como parte de la naturaleza intacta de la tierra, había una cierta sensación en ella. Una trascendencia que no podía describir ni comprender del todo. Quizás tenía el poder de destruirla, pero desde luego no podía crear algo así. Mi mente se desconectó del entorno y volví a concentrarme en el aura que sentía. Era como si alguien llamara a la puerta. Estaban cerca, pero en el fondo seguían afuera, lejos de este lugar sagrado. Sentí una oleada de protección al percibir la malicia de los posibles intrusos. Llevábamos un rato volando y aún no habíamos llegado, lo cual era una locura, ya que todos podríamos viajar a través de una galaxia en un abrir y cerrar de ojos si quisiéramos. Este lugar era claramente un solo planeta, aunque supuse que era solo eso. Al mirar al cielo, pude ver la batalla que se libraba por la última esfera del dragón. Aunque estaba muy lejos, la intensidad nos la reveló. Volví a mirar a mis amigas, que me seguían de cerca, y me sentí afortunada. Aunque la mayoría de las acciones habían sido para fastidiar a Darkseid, aún me afectó un poco que dijera que Raven había muerto. Por suerte, era una auténtica rareza de la naturaleza al convertirse en una persona tan poderosa en el poco tiempo que estuvo en el multiverso oscuro. Apenas intercambiamos unas palabras, pero parecía que había arrasado el lugar, matado a innumerables seres e incluso absorbido reinos enteros. Había ganado muchísimo poder. Obviamente, había sido demasiado, y el hombre del revés era casi demasiado poderoso y casi la domina. Kara y Felicia estaban luchando contra Grail, la hija de Darkseid, y en un momento dado se perdieron. De alguna manera, se encontraron con Diana y lograron escapar de una horda de villanos. Habían recorrido todo un viaje y no estaba muy seguro de los detalles, pero al final, gracias a las habilidades de ladrón de Felicia, lograron hacerse con algo llamado elemento décimo o décimo metal, que era lo que usaban como armadura. Impulsó sus estadísticas por las nubes con el poder de su voluntad y la capacidad de alterar la realidad. Al igual que el enésimo metal, sonaba como un material completamente superpoderoso que debería haber sido debilitado. De cualquier manera, por lo que parecía, llevaban al menos unas semanas viajando juntos, a pesar de que Diana se había ido conmigo hacía poco. No me sorprendió, pues parecía que había algunos lugares donde el tiempo se comportaba de forma extraña. No me sorprendió, ya que el tiempo no era realmente un obstáculo a cierta fuerza. Al menos, tiempo para el multiverso exterior. Aquí, en esta dimensión, parecía extremadamente estricto, como si la ley fuera necesaria para sostener la presencia que la había habitado y no derrumbarse bajo su peso. Por un momento, seguimos volando en silencio mientras la tensión seguía aumentando. Se respiraba expectación y miedo. Podía notar que los demás confiaban en su equipo y en su creciente fuerza, pero también sabíamos que este podría ser un momento clave en esta guerra entre realidades. No solo estaban involucrados los héroes y villanos de DC, sino también los de Marvel y Dragon Ball. No me cabía duda de que había más involucrados, pero no podía llevarlo al gran escenario donde se decidiría el destino de toda la guerra. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiéndome revitalizado por el aire fresco. Había soportado años de tortura porque me di cuenta de algo durante mis entrenamientos con Kakaroto, Vegeta, Giblet y Cumber. Simplemente eran mentalmente más fuertes y espiritualmente maduros. Era algo que conseguían al sobrevivir la batalla y al borde de la muerte. Algunos ya habían muerto más de una vez. Me faltaba eso. Aunque podía romperme todos los huesos del cuerpo y seguir exigiéndome, no tenía la misma mentalidad. Desde el principio, nunca tuve el mismo peso que ellos durante el entrenamiento. Sabía por qué necesitaba pasar por este tipo de entrenamiento demoledor. Para usar el Zenkai, abusando del don natural de mi cuerpo. Esta era la razón principal por la que podía esforzarme hasta que mi cuerpo se desmoronara, ya que sabía que cuanto más me entregara al entrenamiento, más beneficios obtendría. Había ciertas metas que sabía que podía alcanzar y cómo podría lograrlas si me esforzaba lo suficiente. Tenía la garantía de que mis esfuerzos darían frutos, no porque creyera en mis teorías al 100%, sino porque sabía que alguien más lo había logrado antes. Aunque había crecido muchísimo en estos últimos 5 años, no era tanto como podría haber crecido mentalmente. En cierto sentido, no había crecido mucho desde el tipo que estaba atrapado en una celda. Así que, a pesar de haberme lanzado a la prisión más aterradora e insufrible que existía en esta realidad, sentí que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Sentí que me liberaba de unas ataduras desconocidas cuando tomé la mano de Raven y me obligué a soltarme. Fue casi como si hubiera renacido.
Mi mente estaba firme y mi espíritu se elevó gracias a esta experiencia. Ahora, ya no tenían esa ventaja sobre mí y, con ella, no me faltaba nada. Apreté el puño al sentir la abundancia de ki divino vibrando en mi cuerpo. Giblet y yo habíamos teorizado sobre el aspecto espiritual del ki divino y lo que significaría para nuestro linaje, pero era difícil de comprender. Sin embargo, parecía que habíamos ido por buen camino. A pesar de no haber entrenado, mi fuerza había alcanzado un nuevo nivel y podía deshacerme de mi yo pasado. Incluso si volviera a quedar atrapado con la mano vacía en el dominio de la gran oscuridad, no me vería obligado a huir como la última vez. Incluso ahora, mi poder seguía creciendo sin un final a la vista. Mis pensamientos fueron interrumpidos repentinamente por un fuerte crujido. Miré a lo lejos y vi una grieta en el cielo con manos en los bordes abriéndola. Sin dudarlo ni pensar en conservar mi fuerza, mi poder estalló. En un destello familiar, volví a entrar en el poder máximo del Saiyajin primigenio, rompedor de límites. Con el poderoso general llamado Ki divino, mi poder fluía con la mayor fluidez posible, exhibiendo una fuerza que superaba con creces la suma de sus partes. Casi oí un gemido espacial cuando mi aura se expandió y sometió esta robustísima ley a mi voluntad mientras me obligaba a acercarme. Las chicas nos siguieron, alterando la realidad para acomodarse a su deseo de saludar a los recién llegados y unirse a la inminente batalla. Ya vimos salir a algunos individuos y llegamos justo cuando cerraban la entrada. Uno que reconocí al instante de los juegos. Demigra al frente. Imponente y malévolo. Ese fue el primer pensamiento que me cruzó por la mente al sentir su ki demoníaco y su energía oscura, junto con el aura de la gran oscuridad que lo envolvía. Su presencia me provocó escalofríos involuntarios. Él era la verdadera amenaza para este grupo. Era evidente que estaba relajado y aún así eclipsaba la sensación de amenaza que me inspiraban la mano vacía y Darkseid. Considerando que provenía de la realidad de la bola Dargon, ocultaba mucho más poder. Ya esperaba al menos 2 transformaciones que multiplicaran su fuerza de forma desmesurada. Miré a los demás que llegaron por la grieta. Uno rubio que no reconocí estaba junto a Demigra, y más atrás, un grupo de gente siniestra. A pesar de no haberlos visto en persona, su presencia les dio una imagen de identidad, y cada uno era tan siniestro como el anterior. Ares, Doomsday, Eclipso, Nerón y Spectre. Debería haber una razón por la que estos tipos seguían al rubio. Quizás era un mago poderoso, pero no percibí ningún poder mágico en él. Mi mirada se volvió hacia Demigra, cuya sonrisa se desvanecía ligeramente al mirar desde donde habíamos venido. Negó con la cabeza. ¿Ya se han matado estos idiotas? Espetó con desdén, como si su muerte fuera algo previsible. Evalué rápidamente a los presentes y luego me conecté telepáticamente con los demás. Acaba con los demás. Yo me encargaré de Demigra. Algunos eran realmente poderosos y no estaba claro si los demás podrían con ellos, pero teníamos que arriesgarnos, y enfrentarme a los más fuertes nos daba la mejor oportunidad. No hacía falta explicar mucho. Lo sabíamos y ellos también. Fue evidente. En cuanto se lo dije, el rubio nos señaló y sus seguidores obedecieron. No estaba seguro de si las chicas se habían comunicado sobre quién se enfrentaría a qué enemigo, pero todas se separaron y se enfrentaron a un oponente. Con el rabillo del ojo, vi a Diana enfrentarse a Ares y supe que la hostilidad entre ellos no se debía solo a las circunstancias actuales. Había oído hablar de Ares y, sin duda, merecía ser destrozado. De un solo tajo, lo obligó a defenderse y se lanzó a por su cabeza. Kara se enfrentó a Doomsday en un choque épico de pura destreza física. Su primer choque desató una tormenta. Raven se enfrentó a Nerón y ya me di cuenta de que no lo pasaría nada bien. Recordé su nombre por los hermanos de Raven, y Raven estaba deseando deshacerme de él. Felicia se enfrentó a Eclipso y Máxima a Espectro. Aunque estaban cubiertos con el 10º metal, me di cuenta de que no podrían derrotarlos sin ayuda. Claro que yo no podría ayudarlos. Me esperaban problemas más graves. La mirada de Demigra se clavó en la mía, un desafío silencioso lanzado desde la inmensidad de la 7ª dimensión. Su escrutinio era tan intenso como su poder, un poder que estaba decidido a superar. Una vez más, un Saiyajin se interpone en mi camino, declaró con un dejo de desdén. No pude evitar resoplar en respuesta. Y seré el último. Antes de que pudiera replicar, me lancé hacia adelante. La fuerza de mi golpe envió a Demigra a un bosque donde los árboles eran tan antiguos como algunos universos. Lo perseguí sin descanso, y mis golpes crearon ondas de choque que resonaron por toda la dimensión.
Nuestro enfrentamiento inició oficialmente una sinfonía de puños y energía que resonó en el idílico paisaje, perturbando la paz que había gobernado esta tierra desde tiempos inmemoriales. Demigra demostró agilidad, esquivando y bloqueando mis ataques sin esfuerzo. Nuestras manos se entrelazaron en un breve forcejeo, y aproveché la oportunidad para empujarlo contra un árbol colosal. El antiguo gigante se astilló, cediendo al choque de fuerzas titánicas, pero la fuerza de Demigra surgió en respuesta, superando la mía. Sus dedos metálicos, como tenazas inflexibles, presionaron los míos. Luchábamos por el dominio, y podía sentir cómo cambiaba la marea de poder. Al darme cuenta de mi desventaja, me retiré con una patada de gancho giratoria a su rostro. Demigra salió disparado a través de varios árboles, ocultándolo. Sin inmutarme, desaté una descarga de ráfagas de ki, destruyendo árboles que contenían suficiente fuerza vital para cubrir universos enteros. «No te andas con rodeos», gritó una voz a mis espaldas. Instintivamente, esquivé una patada dirigida a mi cabeza y, en respuesta, mi mano se agitó, liberando cientos de ráfagas de ki sobre él. Incluso antes de que las explosiones lo alcanzaran, sabía que no le afectarían. La sonrisa en su rostro y el aura que lo rodeaba dejaban claro que estas explosiones de ki ni siquiera serían una molestia. El humo de las explosiones me nubló la vista momentáneamente. Al posarse, Demigra permaneció ileso con los brazos abiertos, como diciendo: «Mira, ni siquiera he recibido daño de tus ataques». Sin embargo, no fue solo eso, sino que se transformó. Su apariencia transformada era un testimonio del poder demoníaco que lo recorría. Manchas oscuras adornaban su piel grisácea, una esfera negra incrustada en su pecho y dos cuernos amenazantes sobresalían de su frente. Guanteletes blindados cubrían sus antebrazos y puños, y una cola se agitaba tras él en una espiral blindada. En un instante, Demigra se materializó ante mí. Antes de que pudiera registrar por completo su ataque, su puño, una mancha de fuerza letal, dominó mi campo de visión. Instintivamente, me incliné hacia atrás, esquivando por poco el impacto. La ráfaga de viento de su puñetazo me rozó la mejilla. Antes de que pudiera contraatacar, su cola se enroscó en mi pierna y me arrojó al suelo con una fuerza implacable. El mundo se desdibujó mientras la tierra y las piedras desmoronadas envolvían mi visión. La resistencia aumentó antes de cesar abruptamente. Dándome la vuelta, me encontré dentro de una cueva oscura, aunque no miré a mi alrededor para inspeccionarla. Mi atención estaba fija en el techo tembloroso. Una repentina iluminación bañó la caverna de un azul etéreo cuando Demigra irrumpió por el techo con una mueca de desprecio grabada en el rostro. Sin embargo, esa mueca se transformó rápidamente en sorpresa. Sonriendo con sorna, extendí mis manos ahuecadas hacia él, canalizando un grito de batalla resonante. Kamehameha. El rayo giratorio se abalanzó hacia adelante, una fuerza imparable que lo impactó y lo impulsó implacablemente por el suelo. Sin embargo, en cuanto sentí que la resistencia disminuía, detuve rápidamente el rayo y caí al suelo, esquivando por poco una patada rápida dirigida a mi cabeza. Sin dudarlo, me impulsé del suelo, esquivando hábilmente a un lado mientras Demigra giraba y me lanzaba un potente puñetazo. Su puño impactó contra el suelo, haciéndolo explotar. Al retroceder, la energía crepitó sobre mis palmas, manifestándose en varios discos pequeños. Los letales discos destructores. Con un movimiento fluido, balanceé las manos, lanzando una lluvia de mini discos hacia Demigra. Se abrieron pasos sin esfuerzo entre los escombros que caían. Sin embargo, fueron detenidos. Sus antebrazos blindados interceptaron la embestida con una facilidad engañosa. Aprovechando la oportunidad, aproveché la distracción para teletransportarme de vuelta a la superficie, reapareciendo con una oleada de energía. Canalicé energía sin cesar hacia mis dedos, provocando que un rayo los envolviera. Mi mirada se fijó en el suelo, mientras mis sentidos se desplegaban. En cuanto sentí su aura, ya era demasiado lento. Su cola se enroscó en mi brazo, torciéndolo hacia un lado, lo que hizo que la técnica se disipara y, al mismo tiempo, me dejó expuesto a ataques. Eres fuerte, pero no lo suficiente. Sin decir nada más, levantó ambas manos y me las golpeó en la cara como un martillo. El mundo se volvió borroso de nuevo mientras saltaba sobre el suelo como una piedra, transformándose el terreno en un torbellino caótico. Arranqué varios árboles y la tierra bajo mis pies se desmoronó, solo para terminar abruptamente tras destrozar una majestuosa cascada. Gemí al levantarme de nuevo, y mi visión se aclaró justo a tiempo para ver a Demigra surcando las gotas de lluvia, cada gota brillando tras la explosión de la cascada.
El aire crepitaba con la energía residual del choque, y mis sentidos se agudizaron mientras me preparaba para la siguiente ronda de esta batalla decisiva. Pensé que ustedes, los Saiyajin, empezaban despacio para evaluar la fuerza de su oponente antes de ir con todo, se burló. Por desgracia para ustedes, empezar con todo su poder no les dio la victoria temprana que esperaban. Sin duda le encantaba oírse hablar. ¿Quién? Respondí mientras me limpiaba la sangre que me manaba de la boca. Demigra estaba realmente orgulloso de sí mismo al entablar una conversación conmigo en ese momento. ¿Qué? Preguntó confundido. Con una sonrisa formándose en mis labios, ¿quién te dijo que iba a toda potencia? La confusión brilló en los ojos de Demigra, y aproveché el momento para iniciar mi trascendencia. Sus ojos se abrieron ligeramente. Pero tu transformación, empezó, con una expresión más seria. Ya empezaba poco a poco. Ahora, déjame mostrarte de lo que soy capaz, declaré mientras mi ki se convertía en una mezcla que superaba cualquier poder que hubiera ejercido antes. Una convergencia de ki legendario, aura maligna, fuerza de la muerte e incluso rastros de la capacidad destructiva de la fuerza de la muerte y la intocabilidad que heredé de Kakaroto y Vegeta. Todo guiado por la estricta mano del ki divino proveniente de mi linaje. El ki trascendido, como lo llamé, latía en mi interior, una fusión caótica guiada por la mano ancestral del ki divino de los Saiyajin. Mientras que antes solo podía conjurar un pequeño destello que bastaba para diezmar a Darkseid, ahora, tras haber soportado la tortura y haber expandido mi mente, podía liberar todas mis ataduras, expandiéndola hasta el límite, hasta que se filtró por cada rincón de mi cuerpo. No estaba seguro de qué pasaría si me entregaba por completo, pero era cuestión de vida o muerte. Al principio, su poder creció, al mismo ritmo que el mío, pero en un momento dado, disminuyó y se detuvo por completo. Su expresión se tornó fea al darse cuenta de que mi poder seguía creciendo, lo que lo impulsaba a actuar. En un instante, Demigra acortó la distancia y lanzó un puñetazo furioso. Sin embargo, fue demasiado lento y llegó demasiado tarde. Mi poder se disparó repentinamente y sentí que cruzaba un umbral que no sabía que había encontrado. Mi aura se elevó hacia el cielo, perforando la copa del bosque para iluminar la séptima dimensión con mi luz. La tierra se estremeció y el aire mismo tembló mientras la dimensión soportaba el peso de mi poder. Con solo estar allí, mi presencia llevó la realidad al borde del cataclismo. Incluso allí, la cima de esta realidad y la representación de su máximo poder habían perdido su control sobre mí y, en cambio, contuvieron la respiración mientras alcanzaba una altura inimaginable. Fuerza desbordante. En ese momento, una sensación de invencibilidad me invadió. Al observar el puño que se acercaba, con una fuerza que me había infundido aprensión hace un momento, todo esto se desvaneció. El impulso del puño, que había alcanzado el límite de lo que esta dimensión permitía, se detuvo. Ante mi abrumador poder, el tiempo pareció detenerse. Miré a mi alrededor y lo encontré todo congelado. Pájaros en el cielo, villanos luchando contra mis amigas, congelados en plena acción, y Demigra, un dios demonio de millones o incluso miles de millones de años, congelado en el aire con una expresión feroz en el rostro. Parecía que nadie había notado el cambio y cómo la realidad lloraba ante mi fuerza. Retiré mi aura y el reino volvió a la calma, aunque noté que todas las leyes de esta realidad habían perdido su dominio sobre mí. Al girar mi cuerpo, el tiempo del mundo pareció fluir de nuevo al llegar a mi posición anterior. Lancé un puñetazo casual, impactando directamente en su costado. El impacto resonó con una fuerza ominosa. En el momento en que mis nudillos tocaron su piel acorazada, sentí como si golpeara un globo de agua a punto de reventar, así que contuve casi toda mi fuerza. Con más del 99% de su poder retraído, el ataque ya no perforaría su cuerpo. Aunque tal vez no sintiera que me estaba conteniendo, y mucho menos que lo apreciara. Demigra tosió sangre antes de lanzarse por el cielo. Su cuerpo se convirtió en una línea roja que pareció rasgar el cielo y destrozó árboles capaces de dar origen a universos. Mi mirada se fijó en mi puño cerrado, un aura oscura latía en su interior, abriéndose y cerrándose al sentir el tremendo poder comprimido en él. Sin embargo, no fue eso lo que atrajo mi atención cuando miré mi antebrazo. El color de mi pelaje, antes rojo, se volvió completamente negro. En un momento dominaba a ese mono, y al siguiente, lo manipulaban. Demigra arrancó el brazo de la fachada de acero de la placa de acero, obviamente artificial, que se alzaba allí sin ton ni son. Con el brazo libre, ya nada lo sujetaba, y cayó al suelo, levantando una nube de humo. Su respiración era entrecortada y pesada.
Escupió una bocanada de sangre, tiñendo de rojo el suelo bajo sus pies. Al verlo, su puño cerrado se estrelló contra el suelo, rompiéndolo. Apretó los dientes, casi rompiéndolos al pensar en el repentino aumento de poder que el Saiyajin acababa de experimentar. Una vez más, debería haberse deshecho de él en lugar de jugar con él. Ahora era demasiado tarde. Miró hacia arriba y vio al Saiyajin caminar entre los árboles y las piedras que caían del cielo debido a las montañas que había destrozado. El Saiyajin no era normal, y esta transformación no era algo que hubiera visto antes. Se parecía a la de otro Saiyajin. El pelo de un Super Saiyajin 3 y el pelaje y la cola de un Super Saiyajin 4. Sin embargo, el poder que emanaba superaba con creces incluso la combinación de esas transformaciones. Su mente se desesperaba al mirar a los ojos del Saiyajin que lo perseguía. Un negro puro rodeaba sus pupilas blancas. Su pelaje se había vuelto negro y su larga cabellera era de un plateado divino. Su cuerpo estaba rodeado por un aura intercalada de negro puro y morado oscuro divino. Demigra se levantó con una mano sobre las costillas. Varias se habían quebrado por el ataque, y una le atravesó los pulmones. Era un dolor profundo y agudo, pero ya sentía que sus heridas disminuían. Un árbol enorme se derrumbó frente a Shayot, ocultándole la vista por un instante, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció de repente frente a él. Le disparó directamente a quemarropa antes de saltar hacia atrás. Su respiración aún era agitada y aprovechó ese momento para descansar, aunque rápidamente se le atascó en la garganta al observar el humo que se disipaba. El Saiyajin permaneció de pie en medio del humo que se disipaba, envuelto por un aura implacable. Un aura que parecía seguir aumentando incluso en ese momento. La desesperación en el corazón de Demigra se agudizó al comprender la verdadera magnitud del adversario al que se enfrentaba. Demigra se tambaleó hacia atrás, con una mezcla de desesperación y frustración grabada en su rostro mientras se alejaba de Shayot. En un intento desesperado por recuperar el control, Demigra conjuró energía oscura en sus palmas, moldeándola en proyectiles afilados que lanzó contra Shayot. Las cuchillas de energía cortaron el aire con una velocidad amenazante, pero Shayot simplemente las atravesó. Cada pepinillo que salpicó se rompió al instante como cristal al impactar. Los ataques de Demigra parecían débiles comparados con el abrumador poder que irradiaba Shayot. Apretando los dientes, Demigra intensificó su ataque. Su transformación, poder del tiempo desatado, era su forma más poderosa, lo que le otorgaba la capacidad de atacar con técnicas basadas en el tiempo. Anteriormente, la mejora física obtenida mediante la transformación había sido suficiente, pero ahora, acorralado, desplegó todo su potencial. Desató una lluvia de proyectiles manipuladores del tiempo, cada uno con el potencial de distorsionar la realidad. Sin embargo, Shayot se abrió paso entre ellos como si nada hubiera cambiado. La frustración carcomía la determinación de Demigra mientras conjuraba oscuras ilusiones, creando espejismos de sí mismo para confundir a Shayot. Sin embargo, el Saiyajin se mantuvo concentrado, discerniendo al verdadero Demigra de las ilusiones, y simplemente los atravesó lentamente a medida que se acercaba. Con cada intento fallido, la desesperación de Demigra crecía, al comprender que su arsenal de trucos se estaba quedando corto ante el abrumador poder de Shayot. Reuniendo sus últimas fuerzas, Demigra desató un torrente de rayos de energía oscura, con el objetivo de envolver a Shayot en una red de destrucción. El Saiyajin respondió con una explosión de energía, creando una barrera protectora que absorbió y repelió la embestida oscura. La onda expansiva arrojó a Demigra hacia atrás, con la respiración entrecortada y su cuerpo destrozado. Tras esforzarse por levantarse, Demigra se encontró cara a cara con Shayot. El aire crepitaba de tensión, y la tenue luz de la desesperación brilló en los ojos de Demigra mientras se enfrentaba a la fuerza implacable que se alzaba ante él. Su cola lo azotó, pero fue fácilmente atrapado. Continuó con un puñetazo en el pecho de Shayot, pero el Saiyajin simplemente lo miró con indiferencia. Sus ojos despertaron los instintos de Demigra. Muerte inminente. Sus manos se transformaron en garras demoníacas al verter todo lo que poseía en ellas. El factor oscuro que había absorbido del anterior rey oscuro se concentró en ellas. Sacrificó su base para crear su ataque más poderoso, capaz de dividir el espacio-tiempo al máximo nivel. Incluso el enemigo más formidable tuvo que esquivar este ataque. Sin embargo, no permitió que el Saiyajin lo esquivara. El tiempo a su alrededor se consolidó en un laberinto temporal. Atacó, sus garras rojo oscuro cortaron el pecho del Saiyajin, dejando rastros de cortes en el tejido del continuo espacio-tiempo de esta dimensión.
Su desesperación se convirtió en alegría al ver cómo sus garras alcanzaban a su oponente. Al instante siguiente, sintió como si lo salpicara agua helada. Las formidables garras, capaces de desgarrar el tiempo, se detuvieron al rozar su piel. Se partieron por la mitad, dejando que sus dedos desnudos se estrellaran contra su oponente. Sus dedos también se quebraron al impactar, sin ninguna posibilidad contra aquella pared inamovible. Ahora, en contacto directo, podía sentir la dureza de su piel, la energía hirviendo bajo la superficie. ¿Eso es todo lo que tienes?, gritó una voz profunda, haciéndole mirar sus pupilas blancas en la negrura de sus ojos. Había decepción en su voz. «Muere», gritó Demigra mientras toda su energía demoníaca restante se canalizaba hacia su palma. Una ráfaga impactó directamente al Saiyajin, provocando una explosión que lo envolvió. Demigra le cortó la cola, que aún estaba en las garras de Shayot, y se retiró. La explosión se disipó, revelando a Shayot, ileso, de pie entre el humo que se disipaba con un aura inquebrantable. Su mano penetró directamente en su bolsillo temporal y sacó su última carta del triunfo. Algo que quería usar para convertir esta realidad en su reino personal. Una esfera negra hecha de la esencia pura de la gran oscuridad. Demigra no dudó y la activó, creando un dominio de oscuridad. Al aliarse con esta fuerza natural, pudo ver en este entorno completamente oscuro y distinguió claramente la figura de Shayot, quien, como era de esperar, estaba ileso. Usarlo sin las circunstancias adecuadas tenía consecuencias, pero ya no podía permitirse el lujo de preocuparse por conquistar esta realidad. Tenía que sobrevivir. La gran oscuridad se apoderó de su cuerpo con una facilidad innata. Podía sentir cómo su fuerza alcanzaba cotas inimaginables. Incluso si se hubiera enfrentado a 100 de sí mismo antes, podría arrasar con ellos. Una fuerza exultante le fue otorgada a cambio de su libertad, pero no tenía elección. Sus ojos encontraron su blanco de odio y resentimiento. Todo es por tu culpa, un puño le rozó la barbilla, aturdiendo al rey oscuro. Demigra se tambaleó y cayó al suelo. Aturdido, permaneció allí un instante antes de levantar la mano y encontrar su frágil mandíbula colgando de su boca. Tosió sangre y se le cayeron algunos dientes. No podía comprender lo que había sucedido. El dominio de la oscuridad se disipó, dejando solo a un Demigra maltrecho y aturdido en el suelo, con Shayot mirándolo con los brazos cruzados. Parece que es hora de terminar con esto. Demigra observó mientras observaba el brazo de Shayot alzándose como la espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. De repente, las pupilas blancas de Shayot se tornaron de un rojo amenazante y sus movimientos se detuvieron. Ja ja ja. Una risa de alegría resonó cuando Parria salió del intermedio de posibilidades, un reino donde todo podía ser. Aunque Demigra lo consideraba un gusano cobarde, se alegró mucho de verlo. Menudo partido, dijo mientras observaba al Saiyajin. Aunque es un poco pronto para revelar mis métodos, supongo que nadie podrá detenerme con él de mi lado. Parria miró a Demigra. Sabes que todos los que tienen la gran oscuridad en su cuerpo están destinados a ser mis peones. ¿No pensaste 2 veces por qué te di esta gota de esencia? Demigra recordó el momento en que Parria le dio esta energía que podía aumentar su fuerza a niveles increíbles. Conocía el efecto, lo había estudiado. No se le había hecho ninguna modificación. No debería ser problemático a menos que Parria pudiera controlar la gran oscuridad. En ese momento, supo que habría fracasado de todas formas. Al menos, seguía vivo. Una vez que lo usaste, pude controlarte como lo hice con todos los demás peones de la gran oscuridad. Perdí algunos futuros secuaces, pero no importa contigo y el Saiyajin, puedo recuperar mi multiverso y nada podrá detener. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de algo cortando el aire. La vista de Demigra empezó a girar de repente. ¿Por qué le dolía el cuello y por qué estaba tan cansado de repente? Parria dejó de hablar al observar al decapitado Demigra antes de dirigirse a Shayot, cuya mano estaba cubierta con una fina capa de ki. ¿Quién te dijo que lo mataras? Su voz temblaba de ira. Entonces, ¿cuál era tu plan? Usar a los controlados por la gran oscuridad para controlarte a ti mismo, ¿y para qué exactamente? Espera, olvídalo. Me da igual. Se giró completamente hacia él. Parria lo señaló con la palma de la mano mientras el Saiyajin comenzaba a caminar hacia él. Alto. Dije alto. Parria se tambaleó hacia atrás mientras el Saiyajin seguía acercándose. ¿Cómo es posible? Obedece. Claramente estás bajo mi influencia. Parria comenzó a amplificar la maldad en el corazón del Saiyajin, fortaleciendo su control sobre él.
Mientras extermine el último bien dentro de ti, tendré control absoluto sobre ti. ¿Qué? ¿Eres pariente de Babidi o algo así? Bueno, probablemente seas tan imbécil como él, se burló Shayot con un bufido. Alto. Solo eres un peón. La mano izquierda está destinada a servirme. Soy el elegido. La gran oscuridad me eligió. Paria se puso histérico mientras seguía retrocediendo. Ahora, cede a tus malos deseos. ¡Qué broma! Para Onsai Yajin, el bien o el mal no importan. Solo importa lo que creemos correcto, y creo que acabar contigo es lo correcto. Así que, aunque despertaras el mal, te mataría. Dio otro paso antes de desaparecer de la vista, pero Paria sabía que era su sentencia de muerte. No, su cabeza también empezó a dar vueltas y se sumió en un sueño eterno. Miré los dos cadáveres con indiferencia, a pesar de saber que deberían haber sido ellos quienes estaban detrás de la plaga que causaba problemas en esta realidad. Sentí la llegada de mis amigas unos instantes después. ¿Estás bien, Nathan? Preguntó Kara en voz baja y preocupada. Aunque no eran muy buenos percibiendo la fuerza vital, debieron percibir instintivamente la maldad que había surgido en mi corazón, pero tan rápido como había surgido, tan rápido se calmó. Al final, mi mente se dirigió a Paria. Podía ignorar los susurros del deseo maligno en mi interior, pues ya me había acostumbrado a las tentaciones que Darkseid me lanzaba durante mi encarcelamiento. Además, aunque luchaba por lo correcto, ¿significaba eso que era bueno? Sabía que albergaba maldad, pero eso no me definía, ni tampoco la bondad. Solo era un tipo con demasiado poder, haciendo lo que creía mejor. ¿Nathan? Preguntó Kara de nuevo, interrumpiendo mis reflexiones. Pasara lo que pasara en el futuro, al menos no estaría solo. Ya estoy bien, respondí antes de que mi rostro se congelara. A lo lejos, una luz dorada cegadora iluminó una parte del cielo estrellado antes de volverse más brillante y grande. De repente, se vislumbró un dragón dorado, extendiéndose más y más que universos enteros. Un espectáculo que dejaría a toda la realidad maravillada. Nos quedamos mirando su figura borrosa. ¿Así que este es Shenron? Preguntó Kara mientras observaba al dragón que concede deseos. Tararé con certeza. Parece que ellos también ganaron, murmuré antes de que una sensación etérea y una petición se anunciaran en mi mente. Aunque no eran palabras, pude discernir directamente su significado. Podría regresar a mi vida pasada. Por fin podría vengar a mi familia y enmendar los errores de mi pasado. De repente, una mano me agarró, haciéndome girar hacia Kara, quien me miró con una sonrisa amable, como si supiera qué opción podía tomar. Los demás me miraron con comprensión, aunque había algo de miedo en sus ojos, especialmente Felicia, quien estaba en una situación similar y debía de tener la misma petición en mente. Volví a mirar al Super Shenron, que ahora brillaba intensamente al cumplir el deseo antes de desaparecer por completo. Pepino, Giblet, Vegeta, Goku. Nos vemos pronto. No pude evitar sonreír antes de darme la vuelta. Vámonos a casa. Capítulo 123. Epílogo. ¿Debería hablar con Selina? ¿No me importaría?, pregunté mientras giraba una pieza de metal que formaba parte de un artefacto más grande en el que Bruce estaba trabajando. Se detuvo ante mi pregunta y me miró fijamente antes de volver a su soldadura. No, respondió entre las chispas, sabiendo que lo oiría sin importar el ruido que hiciera. Supongo que es mejor así. No quiero arruinarla para ti. No podrá quitarme las manos de encima después. ¿Sabes a qué me refiero, verdad, Clark? Levanté la mano, esperando un choque de manos, pero como un falso amigo, me dejó en suspenso y, en cambio, optó por pellizcarse el puente de la nariz y suspirar irrespetuosamente. Por favor, no hables así de Kara. De verdad que no quiero saber nada de lo que están haciendo. Ya he invertido demasiado tiempo en conseguirte ese silenciador mágico, respondió exasperado. No pude evitar burlarme. ¿Quién dijo que hablaba de Kara? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con Lois? Su rostro se giró hacia mí, mirándome con la mayor severidad posible. Ni se te ocurra bromear sobre eso. Dijo con su voz de Superman, lo que me hizo levantar las manos. ¿No quieres que sea feliz? Bromeé, realmente divertido por lo enojado que estaba Clark. En serio, no lo hagas o te robaré a tus novias. Lo miré con extrañeza e incluso Bruce dejó de soldar para mirarlo, lo que lo puso a la defensiva. Oye, me llaman Scoutboy, pero tengo experiencia cortejando a una mujer. Hice una mueca aún más grave antes de mirar a Bruce, quien me devolvió la mirada. ¿Lo oí bien? Sí, está hablando de cortejar a su propia prima. No sabía que fueras esa clase de hombre.
Bruce negó con la cabeza antes de volver a su trabajo, mientras que la expresión de Clark se tornó visiblemente disgustada. Vamos. No lo dije en serio. ¿Sabes a quién me refería? Ah, está bien. Apenas tienen 18 años, no hay nada raro en eso. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Un par de siglos? No lo soy, eso no es. Diana no lo es, ni tampoco Shayera, si vamos al caso. Cállate, tío. No me estás ayudando en nada. Además, solo yo puedo hacer esos chistes, ¿verdad, Bruce? Le di una palmada en el hombro, lo que hizo que se pegara a su escritorio. Me miró fijamente por encima del hombro antes de señalar una caja que había en la mesa detrás de mí. ¿Qué tal si me das las pilas? Estaba a punto de darse la vuelta y continuar, pero se detuvo cuando le pregunté. ¿Qué demonios son las Terries? Se giró lentamente hacia mí y me miró con cara de ¿hablas en serio? Durante un rato, antes de que Clark lo interrumpiera, apretándose el puño. Ajá, ya veo. Es porque le pones bata a todo. Qué gracioso. Esta exclamación hizo que Bruce se volviera hacia Clark. ¿No es tu cerebro capaz de digerirlo todo a la velocidad del rayo? Después de que Bruce dijera que acababa de atrapar las baterías, le lancé antes de continuar. Las mejillas de Clark se sonrojaron ligeramente mientras cruzaba los brazos intentando pasarlo por alto volviéndose hacia mí, lo que me impulsó a hablar, aunque no sobre lo que Clark pensaba sobre mi visita esa noche. Bueno, tenía esta pregunta en mente desde hacía un rato, pero, ¿y esto también es para ti, Bruce? Aunque el bate no se giró, sentí que estaba escuchando. A pesar de parecer distante, sus pequeños golpes y gestos transmitían claramente cómo se había abierto al resto de la liga. De acuerdo. Imagina que eres un humano normal, Bruce, me refiero a un humano común y corriente, no a un humano de nivel campeón mundial, y tienes que elegir entre ser el secuaz del Joker o del ex Luthor. ¿A quién elegirías? En cuanto terminé, Superman hizo una mueca e incluso Bruce dejó de soldar para mirarme por encima del hombro con una expresión aún más atónita que antes. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? Me preguntaron al unísono, haciéndome reír levemente mientras me apoyaba en el escritorio. ¿Y bien? ¿Cuál es tu respuesta? ¿No es obvio? Estoy de acuerdo con Clark en eso. Es obvio. El Joker y Lex Luthor respondieron de nuevo al mismo tiempo, aunque reprimí mi sonrisa mientras los veía mirarse horrorizados. ¿Qué quieres decir, Joker? ¿Eres estúpido? Le preguntó Bruce al Boy Scout, a lo que el hombre de acero simplemente se cruzó de brazos. Quería preguntar lo mismo. Luthor, ¿en serio? Él suele urdir planes para acabar con el mundo, mientras que el Joker solo actúa en Gotham, argumentó Clark, y yo estaba totalmente de acuerdo. El Joker era el novio obsesionado de Bat y se centraba más en cómo atormentar a la ciudad y a sí mismo que en cualquier otra cosa. En la primera misión, el Joker te mete una bala en la cabeza por no reírte de sus chistes disparatados. Además, solo eres un secuaz. Dudo que un humano más sea la razón del éxito de Luthor. Ah, y solo porque crees que no contribuyes mucho a su plan, ¿está bien cometer crímenes que acaben con el mundo? Serías un secuaz. Como si te importara el plan. Lo único que importaría sería cobrar y no morir inmediatamente. Incluso a un secuaz le importa hasta cierto punto, los secuaces bondadosos creen que sería mejor recurrir al lunático torturador porque así menos gente sale lastimada. ¿En serio ese es tu argumento? Eso no es lo que estoy diciendo, oh mierda, esto se calentó muy rápido. Sí que sabes cómo irritarlos, se oyó una voz femenina a mi lado. No sabía que la cosa se complicaría tanto. Los dos seguían discutiendo, mientras yo me volvía hacia la pelirroja que había salido de entre las sombras. Mi brazo rodeó la cintura de Bárbara. ¿Ya lo sabes? Pregunté, pues ya lo sospechaba por las pocas conversaciones secretas que habían tenido los demás. Sí. Cory no pudo guardar el secreto y me lo contó después de enterarse. Me dio una palmada en el hombro. Deberías haberme preguntado antes. Si hubieras venido ahora y yo no hubiera estado preparada, no te habría acompañado sin haberle contado a mi papá sobre este pequeño viaje. Intentó mirarme con severidad, pero cuando la recogí en un cochecito Princess, se emocionó enseguida. Muy bien, caballeros. Me voy. Solo me miraron fugazmente antes de seguir discutiendo. Al menos, estaría peleando con el niño explorador azul, ¿en serio? ¿Te enorgulleces de sembrar el miedo y romper huesos? Negué con la cabeza, divertido. Bueno, nos vemos en unos meses o años. Y por insinuar que pusiste las manos sobre mis mujeres, Clark, tú y yo nos enfrentaremos a mi regreso. Dicho esto, me largué. Sí, nos vemos, espera.
¿Dijo años? Sí, dijo que iba a entrenar con él. Sí, por cierto, ¿pueden los kryptonianos regenerar extremidades cortadas? ¿Qué? No irá tan lejos, ¿verdad? Estábamos bromeando, ¿no? O sea, él empezó. ¿Quieres que prepare un pozo de Lázaro cuando llegue el momento? Joder. Estoy jodido, ¿no? No te preocupes, al menos no te matará, creo. Mientras volaba, Barbs decidió rodearme con sus piernas para mirarme durante el vuelo. Como no quería que se cayera, la apreté contra mí. ¿Ya te despediste? Sí, ¿sabes? Estuve en otro universo y mi otro yo tuvo una gran pelea por Dick porque me engañaba con su Starfire o la engañaba conmigo. Sea como sea, me parece extraño que me sienta atraído por ti con todas tus novias e incluso que lo dejara todo para embarcarse en una misión suicida. No es una misión suicida y soy más que un idiota, sonreí ante mi juego de palabras, lo que solo provocó que ella pusiera los ojos en blanco. Luego procedió a envolver sus brazos alrededor de mi cuello y se acercó más. ¿Sabes? Siempre me pregunté cómo sería estar en el aire. Después de una hora, por fin llegamos a mi casa, con todos esperando a toda máquina. Cory se acercó a Bárbara en cuanto tocamos tierra. Bárbara. Le dio un abrazo desgarrador antes de hacerme lo mismo a mí. Ay, con razón tardaste tanto. Ya tuvieron sexo. Bien. Pasé rápidamente por alto el asunto, ignorando las miradas furiosas de los presentes. Sigamos adelante. ¿Todo preparado? Eché un vistazo al grupo, que ahora era 2 personas más grande desde la pelea contra Paria, de Migra y los demás hacía 2 años. Coriander, alias Starfire, y Bárbara Gordon, alias Bargirl, habían decidido probar algo. Lo había organizado principalmente Raven, ya que Starfire venía a visitarla con más frecuencia. Bárbara, bueno, iba a la Batcueva de Bruce de vez en cuando, nos conocimos y nos entendimos bastante rápido. Una cosa llevó a la otra y me la follé encima de su escritorio. Estaba bastante cabreado, pero probablemente más por el hecho de que Barbs limpiara las grabaciones de ese incidente. ¿De verdad Giblet quería quedarse? Preguntó Kara mientras caminaba hacia mi lado. Fue toda una sorpresa, pero Giblet se quedó en esta realidad porque conoció a alguien que le interesaba. Cheta. No sabía que mi hermano era un furry. Resoplé al pensarlo, sabía que se quedaba principalmente para asegurarse de que yo estuviera bien, lo cual era una locura considerando que yo era mucho más poderoso que él, pero ese era un hermano mayor. Asentí ante su pregunta mientras miraba su estómago. ¿Estarás bien? Pregunté con preocupación. Sonrió al rozarme el hombro con la mano. Ni siquiera llevo 2 meses. Estaré bien. No me vas a dejar atrás, ni lo pienses. Asentí levemente, dejándolo pasar, pues ella podía ser irrazonablemente terca con ciertas cosas. Además, ya me había aventurado solo varias veces e investigué con la ayuda de los demás. Descubrimos mucho. Por lo que presentía, la gran oscuridad había elegido a Shayot, quien vagaba entre ella. Sabía de Paria, quien la usaba para su propio beneficio, y sabía que necesitaba un guerrero que lo contrarrestara. Sin embargo, algo más interfirió en sus planes y me metió en el cuerpo. En lugar de ser un recipiente para la gran oscuridad como la mano vacía, tomé el control. No estaba seguro de quién lo planeó, quizá la presencia, o quizás fue solo una coincidencia, pero esto casi arruinó su plan. Por suerte para la gran oscuridad, la ayudé a deshacerse del parásito que le estaba robando parte de su poder. Ni siquiera estaba seguro de si se daba cuenta de que no tenía control sobre mí, pues a pesar de estar desencadenado, aún sentía cómo me contactaba, diciéndome cosas. En general, estaba latente, y eso era lo mejor, ya que su poder era algo que aún no podía alcanzar. Sin embargo, mientras me adentraba en él, aún podía sentirlo, como olas en la playa, me dirigía a la realidad de Dragon Ball y me advertía sobre el Señor Supremo que presidía esa parte del omniverso. Sin embargo, no era Zenon, sino una advertencia sobre el gobernante de Pera. No estaba muy seguro de qué pensar, pero quizá era algo que aún no se había revelado en la serie. En cualquier caso, no estaba allí para causar problemas, y aunque se ofendieran por mi presencia, después de unos años, era más fuerte que nunca. Podía abofetear a mi versión anterior hasta matarla con facilidad. Con esta fuerza y conexión con la gran oscuridad que todo lo impregna, pude atravesarla y enfrentar todo lo que hay dentro de ella. Respiré hondo al entrar en el universo con un beso familiar. Había demasiados universos para contar. Pensé que solo encontraríamos los 12, pero había muchos más. Ni siquiera veía el final y sospechaba que existía una infinidad de multiversos, como la realidad de DC. Nada más llegar, nos encontramos con caras conocidas.
Me transformé de inmediato y comencé a lanzarme las manos, que se recuperaron. Nuestro choque causó un gran revuelo, e incluso la realidad amenazó con desgarrarme. Unos cuantos choques después, aplaudimos, causando un estallido sónico que reverberó por todo el planeta en el que estábamos, o mejor dicho, la plataforma planetaria. Miré hacia abajo y vi que era la estación de patrulla del tiempo. Así que así es como viven. Un momento, ¿ahora también eres una patrulla del tiempo? Cumber simplemente se encogió de hombros. Hay muchos oponentes contra los que luchar a lo largo del tiempo. Qué bueno verte, Shallot. Jajaja, rió Goku mientras me daba una palmada en la espalda. Vegeta resopló al verlo. Sí, he venido a cumplir mi promesa, aunque no me quedaré mucho tiempo, dije, lo que causó sorpresa, aunque ya tenía la vista puesta en el otro Vegeta, al que les había dicho que vendría cuando los superara. Era hora de darles a esas dos versiones una paliza que no olvidarían. Sin embargo, no fui de inmediato y esperé. La realidad se apartó suavemente, lo que demostraba que obedecía a la persona que la atravesaba. Era una hermosa mujer que sonrió con dulzura al acercarse. Los demás Saiyajin se hicieron a un lado, sorprendiéndome enormemente de que actuaran con tanto respeto. Hola, forastero, empezó, y su voz rebosaba una fuerza oculta. Desde Demigra, nadie me había hecho sentir así. Ah, siento decepcionarte, pero no pelearé contigo, aunque mi esposo podría estar interesado. Te pareces bastante a él, después de todo. No pude evitar levantar una ceja, algo que ella pareció interpretar. Quizás lo conozcas como Broly. Mi mente se quedó en blanco por un momento antes de asentir. Podía entender por qué una mujer quería un monstruo gigante como ese como esposo. Después de todo, a mis amigas también les encanta cuando me pongo legendario, ¿cierto? ¿Debes ser la líder de esta realidad? Supuse, y ella asintió. Me llamo Alea, aunque no te tendré mucho tiempo. Solo quería invitarte hasta que mi esposo regrese en unos días. Después, podré darte la información de por qué estás aquí y despedirte de nuevo. Asentí levemente, abrumado por su repentina aparición y la sensación que me causó. Si tuviera que luchar contra ella en esta realidad, podría vencerla, pero me sería difícil matarla. Sin embargo, dentro de la gran oscuridad, sería una victoria segura. Vamos. No pienses en pelear conmigo. Mi esposo es mucho más fuerte que yo y no tengo ningún interés en perder mis universos cuidadosamente cultivados. ¿Podría ella realmente leer mi mente? No, respondió Raven. Se te hace agua la boca pensando en pelear. Me limpié la boca y la seguí. Esto iba a ser divertido. ¿Ya te enteraste? Están todos muertos. Su mansión se quemó, con todos los que estaban dentro, incluso ese juez a sueldo y sus abogados. Curiosamente, la mayoría no murió en el incendio. Oí que un cosplayer loco les disparó a todos antes de que se prendiera el fuego. Parece que el karma les dio un golpe fuerte, espero que puedas dormir mejor sabiendo esto. El hombre dio un sorbo antes de derramar un poco de tierra. Apoyó la botella contra la piedra. Sé que no te gusta la cerveza, pero a mí sí. Se me congela el alma antes de que compre esa porquería que insultas como cerveza. ¿Qué? ¿Creías que te compraría algo mejor solo porque no puedes levantarte a buscarla tú mismo? Ja. De repente, unos pasitos rápidos cruzaron el césped, acercándose el hombre con la cerveza aún en la mano. Miró a su hijo con una sonrisa y se quedó observándolo mientras se acercaba a la tumba para colocar su juguete. Toma, mi juguete, tío Nathan. Adiós, tío Nathan. Saludó con la mano hacia la lápida antes de volver a correr. El hombre rió entre dientes. Tiene tanta energía como tú, Nate. Por cierto, mis piernas han vuelto a funcionar por completo. Ya no cojeo. Los médicos dijeron que era un milagro. Suspiró levemente mientras miraba el cielo que se oscurecía. Bueno, me tengo que ir. Mi esposa está cocinando algunos de tus platos favoritos. Qué lástima que no puedas saborear su comida. Te habría encantado, mamá te extraña. Demonios, hasta yo extraño tu pesado trasero. Cuídate, hombre, y saluda al viejo de mi parte. Sin decir nada más, se alejó mientras las primeras gotas de agua empezaban a caer antes de que lloviera. Por suerte, llegó a la puerta de su coche y, al entrar, vio algo con el rabillo del ojo. Miró en esa dirección, pero no vio nada ni a nadie. ¿Estás bien?, preguntó su esposa en el asiento del pasajero. Sí, solo pensé, no importa. Negó con la cabeza de nuevo antes de arrancar el motor. Estaba a punto de irse cuando alguien tocó su ventanilla. Miró hacia afuera y vio a alguien alto de pie frente a ella.
A pesar de no tener paraguas, la lluvia dejó de golpear la ventana. Había algo en la situación y en su instinto que lo hizo bajar la ventanilla y asomarse un poco para mirar al hombre a la cara. Nathan,